Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, profesor. ¿Se alcanza a ver la presentación en la pantalla? Sí, profe. Bueno. Si quieren vamos a empezar. A fin, ya estamos la mayoría. A ver si mientras llegan los demás. Entonces, la última parte de este capítulo, que estamos hablando de motores. Ahora vamos a ver los motores de inducción trifásicos. Obviamente de corriente alterna. Estos son del tipo normalizado de motores que más se usa en la industria. Desde pequeños motores fraccionarios hasta miles de HPs. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 HPs, son motores muy grandes. Y mayores inclusive. Estos motores operan a una velocidad casi constante y se diseñan y construyen con una gran variedad de características de par. La ventaja principal de estos motores son sus bajos requerimientos de mantenimiento y economía de operación. El motor trifásico más comúnmente usado en la industria es el llamado motor de inducción, el cual no tiene conexión eléctrica física entre el estator y el rotor. Es como un dinamo. Tampoco tiene escobillas y la corriente en el rotor se induce por el campo magnético del estator. Como ven, son los mismos principios que desde la unidad 3 empezamos a ver. No varía gran cosa. Permítanme. El uso de estos motores para casi todas las aplicaciones industriales se debe a las siguientes características. Vean, la potencia trifásica es la alimentación normalizada de suministro, proporcionada por las compañías de casi todos los servicios industriales y comerciales, no solo aquí en México, sino en el mundo. Su construcción es simple, son robustos y requieren de muy poco mantenimiento. Son menos caros que otros tipos de motores a igualdad de potencia. Tiene un costo de operación por HP menor que los motores monofásicos, tanto de corriente alterna o de corriente directa, y tiene una característica de velocidad casi constante. Permítame un segundito, jóvenes. Perdón. Entonces, decíamos que tiene una característica de velocidad casi constante, o sea, se le pone una carga de valor apreciable y sigue manteniendo su velocidad de operación. El motor de inducción trifásico está constituido de dos partes principales, que es el rotor y el estator. El estator está compuesto de laminaciones de acero de alto grado, con ranuras interiores en su superficie para acomodar o alojar al demanado trifásico. El diseño más común es el de jaula de ardilla, que consiste de varas sólidas de cobre o aluminio embebidas en las ranuras del rotor. Cada barra está en cortocircuito por anillos en cada uno de los extremos. Este tipo de rotor no tiene anillos deslizantes ni escobillas, lo que hace que prácticamente sea libre de mantenimiento. El segundo tipo de motor de inducción es el rotor devanado. En este, el rotor tiene también devanadas las tres fases con el mismo número de polos que el estator. Las bobinas del rotor devanado terminan en los anillos deslizantes montados sobre el eje del rotor con escobillas, haciendo contacto con los anillos. Entonces, vamos a ver ahorita los motores de inducción trifásicos tipo jaula de ardilla. Espera aquí porque se me ocurrió el... Bueno, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Ahí está, vamos a ver. Entonces, el rotor de un tipo jaula de ardilla está hecho de varias conductoras que están en paralelo con el eje y en cortocircuito por medio de unos anillos en los extremos en los que se soportan físicamente. Así como vimos los monofásicos, es muy similar a estos que son trifásicos. El tamaño de su barra, su forma y resistencia influyen en las características par velocidad. De acuerdo a sus curvas características par velocidad, los motores jaula de ardilla se diseñan en los tipos A, tipo B, tipo C y tipo D, de los cuales el tipo B es el que más comúnmente cubre la mayoría de las aplicaciones de los motores en la industria. Aquí está una fotografía
de las barras, cómo están conectadas en sus extremos a los anillos. Aquí este es el eje y aquí es donde se va devanado todo el devanado del rotor. Un corte de este dispositivo es como el que se ve aquí, y no sé si acá se aprecian las letritas, son muy chiquitas. Por ejemplo, aquí está el rotor en el centro. Vean cómo es tipo jaula de ardilla, es muy similar que está aquí arribita. El estator, que están aquí conectados en la carcasa, que es la que cubre al motor, propiamente dicho. Los lados del estator, etcétera. Están aquí todas las partes. Las chumaceras no son otra cosa más que como balines. Es donde hace que gire libremente el motor y lo soporta. Quizás ustedes no habían oído el término chumaceras, pero sí conocen los balines, por ejemplo, que giran sobre un eje y hacen que se muevan. Por ejemplo, las ruedas de las sillas tienen balines para permitir que gire libremente la rueda. Hay una serie según la aplicación, cuando son ya motores grandes, ya son chumaceras que son más robustas. Están aquí en los extremos. ¿Ya habían oído el término chumaceras anteriormente? Perdón, profe, ¿se lo puede repetir? Sí, ¿ya habían escuchado el término de chumacera? No, profe. Bueno, No, profe. pues es eso, ¿verdad? Son las partes metálicas que tienen balines y esos permiten el libre giro. Aparte de servir como soporte a una pieza metálica, hacen que pueda girar esta pieza sin rozamientos. Y ese hace que el giro del motor sea más suave y más eficiente. Están aquí, no sé qué hacen apreciar, aquí están en los extremos. Aquí y acá. Aquí está donde gira el motor, porque si no, imagínense, como son pieza metal con metal, pues rápidamente se desgastaría y sería una fricción terrible ahí, ¿verdad? Bien, aquí hablamos de tipo A, que está aquí arribita, arriba a la izquierda, arriba a la derecha el tipo B, que es el que cubre la mayoría de las aplicaciones, el C y el D. Entonces, va a ser como el comportamiento del par con respecto a la velocidad nominal. Entonces, el B es el más popular, digamos, pero todos cumplen las mismas funciones. En los otros, en la otra versión, pero déjeme tantito que se me... No sé qué pasó aquí con este. Déjeme bajarlo un ratito. A ver si aquí ya se corrige. Ay, no sé. A ver. Bueno, motores de inducción del rotor de vanado. Acabamos de ver jaula de ardilla. El motor de inducción del rotor de vanado opera bajo los mismos principios que los motores de jaula de ardilla, pero difieren en la construcción del rotor. Ya que en lugar de las barras en cortocircuito, el rotor está constituido de bobinas cuyas terminales llegan a unos anillos deslizantes montados sobre el eje. Acuérdense que en el jaula de ardilla ya no tiene anillos deslizantes, ¿verdad? Y eso hace que pues, sea más fácil la operación, menos costosa, porque los anillos deslizantes, como tienen movimiento, pues tienden a desgastarse más rápidamente. Entonces, aquí está una conexión de cómo estaría, bueno, las resistencias externas que me permiten modificar la característica par velocidad de comportamiento de este motor. Vean, aquí está en la parte central, está el rotor, y la parte externa está el estator. Fíjense, esta figura que está aquí dibujada del estator parece a qué letra griega. Este que estoy señalando aquí. Parece una delta, ¿verdad? Sí. Justamente en equipos eléctricos se dice que hay conexión tipo estrella y tipo conexión tipo delta. Por la forma que se ve, vean, aquí es como una delta, es tipo delta, y tipo estrella, que es la que está aquí al centro. Bueno, aquí no se aprecia bien, a ver si ahorita vamos a ver otra. Aquí, por ejemplo, aquí se ve mejor tipo estrella, aquí la que está aquí, las resistencias externas. Son tres, porque son tres trifásicos, fase 1, fase 2 y fase 3 de los anillos deslizantes, ¿verdad? Entonces,
Durante el periodo de arranque, los devanados a través de los anillos deslizantes se conectan externamente a un banco trifásico de resistencias mediante conexión estrella, que es la que estamos viendo aquí. Las resistencias externas se ponen en cortocircuito simultáneamente en uno o más pasos en la medida que el motor incrementa su velocidad. El rango de variación de velocidad es de alrededor de 5 a 1. Este se puede lograr agregando resistencias externas al circuito del motor, pero expensas de su eficiencia eléctrica. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio en donde tengamos un mejor aprovechamiento de este dispositivo. Por ejemplo, aquí vean, la carga es constante y cuando la resistencia R4 es mayor a R3, es muy grande, vean, la eficiencia cae más rápido que cuando la resistencia es un poco menor, la R2 es menor y la R1 es menor. Entonces, esta curva me sirve para justamente el arreglo de resistencias de los valores me dan ese tipo de respuesta. Entonces yo tengo que buscar el equilibrio de la mejor respuesta. No nomás es adicionar resistencia y resistencia porque es a expensas de la eficiencia. Entonces, un motor al 100% eficiente, pues un motor mucho mejor que uno con baja eficiencia, ¿verdad? Aquí decimos el máximo par que un motor puede producir está determinado por el diseño de su rotor, pero la velocidad a la cual este par está desarrollando depende precisamente de las resistencias externas del rotor. Vean, aquí está el devanado del estator, el devanado del rotor y las resistencias conectadas a los anillos deslizantes. También llaman rozantes a algunos autores, y son las escobillas a las que conectan. Aquí está un diagrama esquemático de un motor de inducción de tipo rotor devanado. Entonces, vean aquí las tres líneas que vimos en algún ejemplo por ahí, ¿verdad? Donde vemos que son los contactores, bobinas de elementos térmicos, y tenemos aquí ya exactamente la conexión tipo estrella de este motor. Vamos a ver ahora la máquina síncrona, que nos falta ver. La máquina síncrona monobásica está disponible para aplicaciones de baja potencia y de velocidad precisa para operar directamente de los niveles de tensión de distribución, ya donde nos conectamos. Las aplicaciones industriales más comunes de los motores síncronos es en compresores de aire, en donde la extensión de campo puede ajustarse adecuadamente para permitir al motor operar con factor de potencia adelantado, ofreciendo así una mejora en el factor de potencia total de la planta. Un uso importantísimo de la máquina síncrona es su aplicación en la generación de energía eléctrica trifásica de corriente alterna. La máquina síncrona que opera en modo de generador es conocida comúnmente como alternador. Estos dispositivos incluyen a los pequeños generadores automotrices, como se muestra en esta figura. Este es un alternador automotriz que usan los automóviles actualmente. ¿Bien? Y quizás ustedes ya los conocen, los que tengan automóviles o tienen alguna vez que ver un carro, que es el que produce la electricidad hacia todo el sistema eléctrico del automóvil. Son los alternadores. Aquí hablamos de la generación de energía trifásica, justamente es la que llega a las casas de las grandes centrales termoeléctricas que tenemos. Permítanme. También tenemos para los generadores a diésel de emergencia, este es hay más sencillos ahí. Es un generador grande, conjunto de motor a diésel y generador eléctrico de emergencia, tipo industrial para conseguir gran energía. Hay unos más pequeños, tipos caseros, ¿verdad? Y hay otros que son a base de gasolina, pero es otra cosa. Hay otros que son generadores de turbina hidráulica. Este es como una turbina hidráulica. Estos son impulsados por una rueda o turbina hidráulica, o sea, a través de fuerza del agua, ¿verdad? A alta presión. Y los famosos turbogeneradores que se utilizan en las plantas generadoras de energía eléctrica. Estos están ahorita en el ojo del huracán porque como funcionaban originalmente a base de combustible, casi ya todos, muy pocos funcionan así, casi todos ya hacían la conversión
a manejar diésel o gas. Entonces, vean, aquí está la turbina y el generador. Entonces, producen grandes cantidades de energía. Y también tenemos los motores síncronos. Habíamos visto hasta ahorita los motores asíncronos. Estos motores síncronos son otro tipo de motores eléctricos de corriente alterna. Aquí la velocidad de giro de un motor síncrono es constante y viene determinada por la frecuencia de la tensión de la red a la que estemos conectados y el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Aquí está una figura, el esquema de un motor síncrono, es decir, el rotor y el estator van a la misma velocidad, van en sincronía. La expresión matemática que relaciona la velocidad del rotor de la máquina con la frecuencia eléctrica es dada por la ecuación 2, que es ω igual a 120 FDS entre P, donde FDS es la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina. Por ejemplo, aquí en México son 60 Hz. P es el número de polos que tiene la máquina. Es un número dimensional. Son 2, 4, 6, 8, etc. Y omega es la velocidad de sincronismo de la máquina en revoluciones por minuto. Por ejemplo, si se tiene una máquina de 4 polos conectada a una red de 60 Hz, la máquina operará a 1800 revoluciones por minuto, empleando esta ecuación. Si quieren, luego comprueban este valor, ¿verdad? Los motores síncronos se caracterizan porque su rotor está magnetizado. Esto puede ser por varias formas, por ejemplo, un imán permanente, bobinas energizadas por medio de una conexión exterior o cualquier otro medio. Las principales aplicaciones de estos dispositivos son en compresores y para aplicaciones de motores de grandes potencias. Este es un motor síncrono trifásico con excitador interno. Vean ustedes, entonces, son motores gigantes que se requiere un cuarto de control muy, muy espacioso. Para que tengan una idea, más o menos como un edificio de 3 pisos y un diámetro de 3 o 4 salones juntos sin paredes de la escuela. Entonces, son gigantes. Tienen escaleras para tener acceso a ellas. Un hombre se vería por aquí, no está mi cursor. Entonces, uno de estos está justamente en Baja California Sur, que produce energía eléctrica, este tipo de motores. Aquí en México. Son muy ruidosos cuando están en operación. Se tienen que poner hasta unos audífonos como en los aeropuertos. Ya ven que los que están operando en los aeropuertos, los de campo, todos ellos usan audífonos porque la intensidad de ruido que produce el despegue de Hz es tremendo. Si no, pues habría problemas con el oído a futuro. Entonces, son muy ruidosos. Es realmente impresionante cuando entra uno a ver la operación de estos equipos. Después de un rato, pues obviamente el oído se adapta y se cierra. Entonces, ayuda un poquito amortiguo con los audífonos. Pero cuando entra uno, me da cuenta que está uno en medio de una batalla. Entonces, hasta aquí concluimos la parte de máquinas de corriente alterna. Espero que haya quedado un poquito claro. Ahorita vamos a ver a continuación un esbozo de lo que son motores a pasos o paso a paso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor, gracias. Ok. Déjame quitar esta presentación y poner la otra porque no la tengo aquí. Ustedes la tienen juntos en su equipo, pero espérenme, déjame quitarla. A ver, vamos a ver. Vamos a poner la otra. Me dicen cuando ya la tengan. ¿Ya la están viendo? Ya, profesor, gracias. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar si quieren. Es la última parte de este curso. Hoy lo acabamos y la próxima clase vamos a ver unos videos que les tengo preparados para complementar esta información.
y programamos el tercer examen parcial. Con esto acabamos el curso. Entonces vamos a ver. Esta es un esbozo de lo que es motores paso a paso o motores a pasos. En inglés, stepper motors. Entonces, un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. Esto significa que es capaz de avanzar una serie de grados, por eso se llaman pasos, dependiendo de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un convertidor digital analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos. Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetibilidad en cuanto al posicionamiento. Sus principales aplicaciones son en motores de frecuencia variable, motores de corriente continua, sin escobillas, servomotores y motores controlados digitalmente. Existen tres tipos fundamentales de motores a pasos, que son el motor de reluctancia variable, el motor de imán permanente y el motor a paso híbrido. Entonces, vamos a ver motores paso a paso. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requiere movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que le apliquemos. Este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados. Es decir, que necesitarían 4 pasos en el primer caso de 90 y 200 para el segundo caso cuando son de 0.8 grados de movimiento para completar un giro completo de 360 grados. Estos motores poseen la habilidad de poder quedar fijos o mantenidos en una posición, o bien están girando libremente. Si una o más de sus bobinas está energizada, el motor estará fijo en esa posición que corresponde, o por el contrario, quedará completamente libre si no circula por el corriente en ninguna de sus bobinas. A continuación vamos a estudiar los motores paso a paso de tipo imán permanente, ya que estos son los más usados en robótica. El principio de funcionamiento. Básicamente, estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de bobinas excitadoras devanadas en su estator. Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la conmutación o excitación de las bobinas debe ser externamente manejada por un controlador. Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente, el bipolar y el unipolar. Los bipolares son más difíciles de ser controlados debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar el movimiento. Esto hace que el controlador se vuelva más complejo y costoso. Debido a que su uso no es tan común, no vamos a profundizar sobre este tipo de motores. El unipolar se caracteriza por ser más simple de controlar. Este tipo de motor paso a paso será el que vamos a ver con más detalle. Aquí hay una figura que nos muestra cómo son los motores paso a paso, cómo se ve. Características de los motores a pasos. O sea, cuando hablamos de motor paso a paso o motores a pasos, estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. En inglés, stepper motors. Entonces, sus características son que el eje del motor a pasos tiene imanes permanentes. A esta estructura se le llama el rotor. Alrededor del rotor se colocan electroimanes o bobinas estáticas, es el estator, los cuales generan campos magnéticos que interactúan con los imanes permanentes del rotor, y eso es lo que produce el giro. Cuando se energizan estas bobinas, causan un movimiento del rotor. Conforme son energizados en acción on-off, 0-1 en sentido apagado, lógica de búlveda, que estamos hablando, en cierta secuencia, el rotor avanza hacia un lado o hacia el otro lado. Para que un motor a pasos gire, uno debe de energizar y desenergizar constantemente las bobinas. A esta secuencia se le llama patrón de fase. Es importante esta, ahorita vamos a ver las patrones de fase. Y su variación le ocasiona distintos comportamientos al motor. Los patrones de fase más utilizados son pasos completos, excitación simple,
pasos completos, excitación doble y pasos medios. Si tan solo se energiza una bobina, el motor brincará a dicha posición y permanecerá en ella, resistiéndose a fuerzas que actúen sobre su eje, siempre y cuando la bobina siga energizada. Es decir, aunque no esté girando, el motor sigue consumiendo energía. Hagan en cuenta que se lo mantiene a todo, no se mueve de ahí. A esta característica se le llama precisamente el par o torque de sostenimiento. Sostiene en esa posición al motor. Debido a que son controlados por la acción de encendido apagado, en inglés on-off, pueden ser controlados por una computadora con unos o ceros, lógica de Boole. Una computadora puede generar la secuencia y enviar al motor a un punto mediante un cierto número de pasos y puede saber su posición, pues almacena el número de pasos que ha mandado. Dicha posición será certera siempre y cuando no haya existido alguna fuerza que actuara sobre el motor o haya causado que el motor se brinque o salte un paso. Los motores a pasos pueden ser utilizados en lazo abierto o puede agregarse un sensor también llamado encoder para verificar que la posición sea correcta, es decir, en lazo cerrado. Si ustedes van al comercio electrónico y en un encoder le va a dar este dispositivo, así es conocido comúnmente, un encoder. Entonces, se utilizan en lazo abierto o en lazo cerrado mediante un encoder. Este es el equivalente o sinónimo del taco generador, que se acuerdan que a la salida tomamos la señal y la comparamos con la entrada. Justamente es la función del encoder. La mayoría de las veces este tipo de motores se asocia con un interruptor de posición inicial que le permite asegurarse de la posición inicial y referir sus movimientos a esta. Haciendo un resumen, ¿qué es lo que hacen los motores a pasos? Bueno, como su nombre lo dice, este tipo de motores puede ser controlado paso a paso en cuanto al giro se refiere. El motor se energiza en una posición y permanece en esta hasta que se le ordene que avance o retroceda un paso hacia otra posición. Estas posiciones se encuentran establecidas mecánicamente y por lo tanto no varían. Así pues, el motor podrá siempre estar a un mismo punto. Variando el tiempo que el motor permanece en cada posición, se varía la velocidad de su eje de giro. Las características son que no son muy rápidos, su par de torque de sostenimiento es alto, su par dinámico no es muy alto, tiene una frecuencia natural relativamente baja y dado que la velocidad de operación suele ser baja, también puede darse caso que sean parecidas y exista un mal funcionamiento, es decir, pasos en sentido contrario o pasos extra. Requieren de un conteo externo para procesar y calcular la posición actual. ¿Cómo se alimentan? Mediante un voltajes de corriente continua, baterías, etc. Me podrán preguntar, cuando vemos motores de corriente alterna, ¿por qué no los incluimos ahí? Pues porque es como que se cuecen aparte, como que son un tipo de dispositivo que se usa mucho en robótica y como que sale fuera del contexto de lo que es un motor de corriente continua, como puede ser un dinamo, un motor más sencillo que este. Bien, entonces, permítame. Debido a que nos conectamos directamente con los devanadores del motor, las corrientes en las terminales deberán ser considerables, desde cientos de miliamperes o hasta inclusive valores ya de amperes. Si utilizamos un microcontrolador, este por sí solo no es capaz de suministrar dichas cantidades de corriente. Por lo tanto, requerimos de una etapa de potencia que a la entrada sea compatible con nuestro microcontrolador y que a la salida suministre y conmute las corrientes necesarias para que el motor funcione. Vamos a ver un dibujito. Este es un ejemplo de cómo sería. Entonces, tenemos microcontrolador, tenemos aquí en otro extremo el motor y necesitamos, para que este opere, una etapa de potencia mediante transistores, MOSFETs o FETs, o bien relevadores o inclusive circuitos integrados especiales. ¿Ya vieron la tecnología MOS y FETs? En sus casos de electrónica, jóvenes. No, profesor. Bueno, FET es un transistor de efecto de campo.
Y este es un transistor de efecto de campo de tecnología MOS. Lo van a ver en su momento. Ya por ahí que les quede como una inquietud cuando lleguen aquí y le tomen mucho interés porque pues sirven, entre otras cosas, para poder operar un motor, ¿verdad? Entonces, la etapa de potencia, que es la que da aquí el movimiento del motor propiamente dicho, esta es la que controla y es la que da la fuerza hacia el motor. Puede ser con transistores simples, MOSFETs, FETs, relevadores electromecánicos o inclusive relays y circuitos integrados especiales. Entonces, tenemos los tipos de motores paso a paso. Tenemos, habíamos dicho, los unipolares, los bipolares, los híbridos, que pueden operar como cualquiera de los dos, ya sea como unipolares o bipolares, y los universales, que puede operar como cualquiera de los tres anteriores, de ahí su nombre. Este puede operar como unipolar, bipolar o híbrido. ¿Cómo reconocer? Bueno, espera un tantito, que me ve que mucho aquí. Ahí está. ¿Qué diferencias hay entre cada uno y otro? En cuanto a su aplicación, prácticamente es la misma, son idénticas. Operan bajo el mismo principio, sin embargo existen grandes diferencias en cuanto a la secuencia o tipo de señal de control que requieren. Operan de forma diferente, lo que les otorga características distintas, tanto de par como de velocidad. Físicamente son idénticos. ¿Cómo reconocer un motor a pasos? Como son muy parecidos, si ustedes ven uno u otro no van a saber si es un universal, si es unipolar, si es, etcétera. Son muy parecidos. Entonces, un tip es quizás el tipo de cables que ellos tienen. Por ejemplo, por general se utilizan en aparatos que requieren la movilización en distancias o velocidades controladas. Por ejemplo, un tornamesa, una videocasetera, un DVD, etcétera. Cuando se requiere alta precisión de giro de un dispositivo, como puede ser, por ejemplo, aquí tenemos una cabeza de impresión, una herramienta automatizada de corte, la cabeza de lectura de unidades de disco, las que utilizamos en las computadoras, y los ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo, un DVD, un Blu-ray, etcétera. Entonces, así es como donde se utilizan normalmente estos dispositivos, y obviamente en robótica. Si uno toma la flecha y la gira, por lo general se siente una pequeña vibración como producto de la interacción de los campos magnéticos internos, lo que no sucede con un motor convencional. Bueno, aquí no lo hagan. Si se pone las terminales del motor en la lengua y se hace un pequeño giro, se van a sentir impulsos eléctricos picantes o agudos, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo reconocer qué es cada cable. El número de cables y la forma en que se conectan para utilizar el motor dependerá del tipo de motor de pasos que se trate. Puede ser bipolar, unipolar, híbrido, universal o de reluctancia variable. Por ejemplo, tengo esta tablita para que nos ayude un poquito a reconocerlo. Un bipolar tiene normalmente 4 terminales que salen en el motor. El unipolar tiene 5, el híbrido tiene 6 y el que más tiene es el universal, que tiene 8 cables. Aquí tenemos un esquema de cada uno de ellos. Por ejemplo, el bipolar, vean ustedes, aquí está las bobinas, los 4 cables. 1, 2, 3 y 4 aquí, el bipolar. El unipolar son igual los 4, pero tiene un común, por eso son 5. El híbrido tiene 6, tiene 2 maneras de conectarse aquí. Y el universal tiene 8 cables, le sirve para hacer cualquiera de las conexiones anteriores. Sin embargo, bueno, cuando es nuevo el motor, se apega a esto. Pero a veces está uno chachareando y compra unos motorcitos ahí de usados, pero a veces son medio tramposos. Modifican o cambian los cables. O sea, no se confíen si es motor usado. Si es nuevo, esta tabla les va a servir a ustedes para identificar si es un unipolar, si es bipolar, si es híbrido, universal, etcétera, ¿verdad? En general, un motor a pasos con 5 cables es casi seguro de 4 fases y unipolar. Aquí están. Esas son las fases 1, 2, 3 y 4. Aquí están indicadas las 4 fases. Un motor a pasos con 6 cables también puede ser de 4 fases y unipolar, pero con 2 cables comunes para la alimentación y puede ser del mismo color inclusive. Un motor a pasos con solo 4 cables es normalmente un motor bipolar.
Ahora bien, como habíamos hablado, que más si nos va a importar es un motor unipolar. Este tiene para funcionar estos modos de operación: pasos completos, excitación simple, pasos completos, excitación doble y pasos medios, en inglés half skipping. Vamos a ver el primero: pasos completos, excitación simple del unipolar. Su característica de estos dispositivos o motores es que el movimiento es más suave y consume muy poca energía, ya que solamente se energiza una bobina. Vamos a ver esta tablita descriptiva. Vean, tenemos las 4 bobinas. Coil en inglés es bobina, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, si energizamos la bobina 4, por el 4, aquí está, si bien está con rojito, el eje de giro y rotación del rotor se sostiene en esa posición. Si yo cambio mi secuencia de fases y energizo la 2 y las otras off están energizadas, on energizada, este va a girar hacia la bobina 3, aquí está indicado con rojito. Si yo energizo ahora la 2, girará hacia la 2 y finalmente la bobina 1 hacia la 1. Y así completamos una secuencia de 360 grados. Este es pasos completos, excitación simple del motor a pasos unipolar. El otro, pasos completos, excitación doble del motor unipolar, es que las características primero es que el movimiento es menos suave que el anterior. Obviamente consume más energía porque hay que energizar 2 bobinas simultáneamente y genera mucho más par o torque. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a energizar la bobina 4 y la 3 y el eje de giro del motor se va a posicionar entre la bobina 3 y la 4. Si energizamos la bobina 3 y la 2, el motor se posiciona entre estas dos. Al energizar la bobina 2 y el 1, vean que se posiciona entre las dos. Y finalmente, los extremos, la 4 con la 1, se posiciona ahí el motor. Entonces, pasos completos, excitación doble unipolar. Y tenemos la tercera, que es la más completa, pasos medios, stepping en inglés, del unipolar. Este obviamente posee el doble de posiciones estacionarias. Si energizamos la 1, se va a la 1. Si energizamos la 4 y la 3, se va entre las 2, 4 y la 3. Al energizar la bobina 3, gira hasta la 3. Energizamos la 3 y la 2, giramos hasta aquí, entre estas dos bobinas. Al energizar la bobina 2, va a girar hacia la 2. Si energizamos la 2 y la 1, se va en medio de las dos. Energizamos la bobina 1, gira para el 1. Y finalmente, los extremos 4 y 1, y ahí está. Vean cómo tenemos ya muchas más posiciones que me permiten mantener en esa posición el motor de una manera muy precisa. Es importante que se aprendan estos patrones de fase de comportamiento de los motores a pasos. Son preguntas típicas de examen estas. Como en el caso anterior, tenemos un diagrama por sus polares. Vean, está la tarjeta controladora y el motor. Aquí se utiliza el parámetro de potencia, por ejemplo, el transistor configurado Darlington, se sugiere el MPSA13, el ULN2003, que es un circuito integrado, y cualquier otro arreglo de transistores o circuitos integrados que den la potencia necesaria para el motor. Aquí vean cómo están acoplados los transistores, es la configuración tipo Darlington. ¿Cuáles transistores se utilizan y cómo los conecto? Aquí sugerimos, por ejemplo, pues el típico, ¿verdad? El que nos saca de todo, el 2N2222. Pero pueden utilizar los que están aquí mostrados, que están sus respectivas valores. Vean ustedes entonces cómo se conecta. Cada bobina se conecta por medio de un transistor, que es el que me va a dar la potencia y el movimiento del motor. Entonces, aquí está lo típico de cada uno de estos. En la resistencia de base, según el transistor, aquí se siguen los valores y pues obviamente la alimentación a la que se diseña este motor. Eso sería por medio de transistores para hacer el control. Es la potencia del motor, es decir, estamos hablando de esta parte de aquí, la que está con azul, el cuadro azul. O bien podemos utilizar un circuito integrado, el ULN2003. Aquí está su diagrama
arquitectónico de sus patitas. Por ejemplo, me dice que en la pata 9 está la alimentación, la 10 es una salida, etc. Y las bobinas se conectan en las terminales o patitas de la 13 hasta la 16. Y el común va al terminal 8. En general se sugiere para utilizarlo como controlador de un motor a pasos en la gama de los ULN 2000, 2003, 2203, etc. Los motores bipolares, igual que los anteriores, utilizan una tarjeta controladora, la etapa de potencia y propiamente el motor. La etapa de potencia puede ser mediante un puente H o un MC3479, que es un circuito integrado. Vamos a ver cómo conectar y controlar los motores a pasos bipolares. Es el arreglo que está aquí arribita. El control de los motores bipolares se basa en la inversión de los campos magnéticos, es decir, en la polaridad de las bobinas. Un circuito que nos sirve para invertir la polaridad es el puente H. Uno de estos puentes controla la polaridad de una bobina. Como el motor bipolar tiene dos bobinas, requerimos dos puentes H. Aquí está un arreglo sugerido para hacer el control. Aquí está, justamente por la forma que adquiere, vean ustedes, se llama puente H. Se conecta a la bobina 1 y a la bobina 2. Y para polarizar, pues ahí están los valores que se sugieren, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se sugiere el transistor BD139, pero puede ser cualquier otro. Entonces, este es solamente un arreglo de cómo se utilizaría el puente H. Pues es un poco más complicado porque hay que estar polarizando, etc. Sin embargo, podemos sustituir el puente H. Como es complicado diseñar y construir un puente H, se sugiere mejor utilizar circuitos integrados, por ejemplo, el MC3479. Este circuito contiene 4 entradas de alta impedancia y de estas solo utilizaremos las que están aquí mostradas. Tiene internamente toda la lógica necesaria para hacer que el motor a pasos avance en modo de pasos completos o pasos medios en ambas direcciones. Tiene además una etapa de potencia integrada que permite manejar corrientes de hasta 300 mA por cada bobina. Obviamente ya hay que ponerle un disipador porque si no pues, se puede quemar nuestro dispositivo integrado. Su arquitectura es la que está aquí mostrada, las cuales estas son las tres. Aquí hablamos de estas tres entradas y aquí están con una rojito marcadas. El MC3479 se puede comprar en las tiendas de electrónica y su costo está aproximadamente de $4. Como todo está, la economía está dolarizada, por eso ponemos como $4 como punto de partida, para que tengan una idea más clara de cuánto costaría este dispositivo. Se alimentan entre 7.5 y hasta 16 volts. Entonces, vean ustedes que aquí la pata 3 para la bobina 1, la pata 2 para la bobina 2, la pata 15 para la 3 y la 14 para la 4. Aquí está el diagrama de conexiones, justamente, la que acabamos de mencionar, las tres entradas que utilizamos, cómo se polariza. Aquí tenemos Zener para mantener estable la fuente. Y tenemos aquí las terminales de las bobinas 1, 2, 3 y 4 en las terminales respectivas. Y obviamente el motor a pasos. Entonces es mucho más sencillo trabajar con estos dispositivos que intentar, bueno, se puede hacer, ¿no? Con transistores más sencillos. Sería un arreglo de este tipo. Entonces, ya aquí está a gusto del cliente. Aplicaciones. Por ejemplo, estamos graficadores, plotters o mesa XD. Sí saben que es un plotter, ¿verdad? ¿Lo conocen? ¿Quién lo ha visto alguno? ¿Alguien ha visto algún plotter? No, profe. Pues mire, aquí está la mesa, aquí está el motor a pasos. Este permite estar conectado, aquí obviamente este tiene un diseño que está, no se ve esto, está tapado. Aquí está descubierto para que se entienda un poquito más.
Han trabajado alguna vez con algún osciloscopio, supongo, ¿verdad? Sí. Bueno, el osciloscopio ponemos las terminales de entrada a un dispositivo, por ejemplo, un generador de funciones, y podemos generar o medir o graficar senoides, cuadradas, triangulares, etc. Este es lo mismo, pero en lugar de presentarnos en una pantalla, mediante unos plumas o plumillas en papel, me grafica, por ejemplo, la senoide, la señal cuadrada o cualquier señal. Se usa mucho en medicina, por ejemplo, cuando se están tomando el pulso de un paciente, se ven ahí digitalmente cómo está las curvas, sube, baja y ta. Esos son los plotters. Y bueno, plotters y graficador. El plotter es un poquito más grande, es como los que se utilizan. Si ustedes han ido ahí por la avenida Politécnico, donde están los copiadores, unas mesas grandes que hay planos de hasta de 3-4 metros. Justamente son con los plotters. Los graficadores son un poco más pequeños. Se utilizan, como decía yo, por ejemplo, en medicina para gráficas más pequeñitas. Inclusive, si no tuviéramos osciloscopio y tuviéramos un graficador, la curva de respuesta de un circuito electrónico me la dibujaría en papel, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente una de las aplicaciones de los motores zapatos. Aquí pueden ver el motor, estoy señalando con el cursor. Otra, los grippers. Pues es para hacer cambio, por ejemplo, de vías. El gripper. En robótica, donde podemos controlar un carrito, robots de proyección directa, cual puedo hacer aquí. Ahora ya está suben por la pared, ¿verdad? Chocan con una pared y rebotan y siguen caminando. En fin, hasta para diversión. Y bueno, aquí todavía no, te quiero despedir, pero todavía no, todavía tenemos otra clase. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profesor, gracias. Todo bien, profe. Bueno, miren, la siguiente clase es el próximo martes. Ahí ese día fijamos el tercer examen parcial. Bueno, primero vamos a ver los videos que espero poderlos proyectar. Y ya nos ponemos de acuerdo para el tercer parcial. Y la siguiente sesión sería la solución del examen y sus evaluaciones finales. Y ahí vemos quién se va a trainings y quién ya queda acreditado. O sea, el examen, el ETS se disfraza lo que llaman examen extraordinario. ¿Por qué es un ETS? Porque es desde la primera hoja hasta la última, o sea, del capítulo 1 hasta es el examen. Obviamente, pues los temas son los más robustos, ¿verdad? Que se han volviendo en el curso. ¿Alguna duda? No, profe. Como ven, acabamos muy Por rápido. ahora no, profe. Avanzamos rápido porque, en primer lugar, la constancia que tuvieron ustedes. Segundo, como ya no tuvieron que estar haciendo gráfica, ni tomar apuntes, ni dibujitos, nos quemamos muchas horas, hombre, en ese tipo de actividades. Esto es mucho más, más dinámico y creo más efectivo, porque el otro, llega un momento que están, ya no saben si atender, escribir o descansar la mano. Entonces creo que es más provechoso esto. Por otro lado, parece ser que ya en agosto vamos a iniciar allá en el laboratorio, que bueno, para ustedes, ¿verdad? Bueno, en la escuela presencial, porque ahí está bien las noticias que la UNAM entra en agosto, entonces seguramente por ahí andamos nosotros también. Es creo, buena noticia porque todo tiende a ser normal como antes. Nosotros, pues, normalmente cuando hago este curso, no sé por qué, a pesar de que les digo de qué temas son, pero como es el libro cerrado, luego les va mal, y este periodo de tiempo me sirve para algún proyecto de aplicación. Entonces, para tratar de salvar la materia a los que les va mal. Aquí, pues, casi todos van bien, no tengo muchos problemas. El tercer examen, pues, se puede decir muerto, porque es pura teoría. No más que si dediquen estos días a repasar estos temas que les di, los tienen todos estos apuntes. Hasta aquí tienen todos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, si les envío inclusive esta parte. Si no, chequen y me dicen. Sí, profe, sí viene. Sí, bien, ok, sí, estaba todo. Déjenme pasar lista. Ahorita hacemos comentarios finales de una vez. Si no, se me van. Aguilar Madrigal.
Asunción Lezama. Acuérdense de sus micrófonos y luego apagarlos. Va de nuevo. Asunción Lezama. Vaca Cisneros. Creo que esa lista no es de este grupo, profe. H. León. Ah, no, tengo la 9. Espérenme tantito. Qué bueno que me dijo corazón. Pues qué raro. Es que. Ay. Sí, es este. Ah, sí, aquí está. Espérenme. Ahora sí. Con razón. Dije, pues qué bola, están casi todos. A ver, entonces empezamos a Rita Cabrera. Ayala Arellano. Presente, profe. Eso. Beimer Herrera. Presente. Bravo García. Castillo Pérez. Presente. Celestino Nogales. Presente. Cruz Callejas. Espinosa Valladolid. Presente. Franco Mancilla. Presente, profe. García Bautista. Presente, profe. García Prieto. Presente. González Hernández. Presente. Guzmán Bautista. Presente. Jiménez Sánchez. Martínez Hernández. Presente, profe. Méndez Román. Presente. Mora Mora. Presente. Mora Ramírez. Presente, profe. Navarro Ruiz. Presente, profe. Nolasco Santos. Presente, profe. Núñez García. Presente, profe. Orguino González. Presente. Osorio Ruiz. Palomino Flores. Presente. Pascual Treviño. Reyes Villa. Presente, profesor. Silva Montoya. Presente. Torres Arrieta. Presente. Velázquez Rodríguez. Presente. Vela Sánchez. Presente, profe. A ver. Déjeme quitar la presentación, tantito, pero un tantito. Faltan 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí hay 2 que no. Voy a repetir los que me están faltando. Pues la lista es Arrieta Cabrera. A ver, déjeme ver el chat. Si no, bueno, por chat. Muy bien, está bien. Entonces, Cruz Callejas. Jiménez Sánchez. Osorio Ruiz. Y Pascual Treviño. Me están faltando. Qué raro, porque aquí según esto hay 26. De 29 faltarían 13, que son 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay 2 que están aquí presentes que no me han contestado nada. A ver, si no lo escucho, abran su chat, mándenme apellido y nombre, repito por tercera vez, Arrieta Cabrera, Cruz Callejas, Jiménez Sánchez, Osorio Ruiz y Pascual Treviño. Bueno, son los que me faltarían. Profesor, Jiménez Sánchez sí está, pero no. Está fallando la conexión. Ah, ok, ese es uno de los que me faltaba. Me falta otro nada más, porque sí faltan 3 que no asistieron, pero aquí hay 4. ¿Quién será? Arrieta Cabrera, Luz Callejas,
Osorio Ruiz y Pascual Treviño. Nada. ¿Dudas, comentarios? Sí, profe, no alcancé a escuchar lo que había comentado del examen. ¿Me lo puede repetir, por favor? Es que... El próximo martes nos vamos a poner de acuerdo. Ok, entonces el próximo martes todavía no es el examen. Ok. No vayan a fallar porque les voy a pasar unos videos que tienen que ver con los motores que vimos de corriente alterna, que son importantes para que le capte mejor. No hay como ver ahí un video, y con esta teoría que ya tienen, les va a reforzar, y alguna parte de ahí pues, es parte del examen. Entonces es importante que estén todos, si es posible, y los compañeros, y ahí ese día nos ponemos de acuerdo. Quizás se ocurra la fecha, como ya ven que un día no pude asistir con ustedes, que estaba yo un poco enfermón. Por eso es que esto modifica el calendario, porque si recordarán, originalmente estaba programado, ahorita les digo, para el 13 de mayo. Pues ahora era justamente hora del... Pero no, ya de entrada pues ya se expandió, ¿verdad? Sí, profe, ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé, será la siguiente semana, quizás el próximo jueves o inclusive la semana que la pónganse de acuerdo y ya. A ver, entre más rápido creo que es mejor para ustedes por dos razones. Primero, porque esto va a estar muy fresco, esto que tengamos de ver, y más fácil que tengan buen examen. Y la segunda, porque se liberan un tiempo que les va a permitir dedicar un poquito más a los que están dejando los proyectos y demás trabajo, ¿verdad? Creo que ya es lo más sano. Entonces, si no hay otro comentario, los espero por el próximo martes. No falten, por favor. Y ese día sí veremos las cámaras, yo creo, al final de las proyecciones para conocernos, a ver quiénes éramos, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe, está bien. Ok, profe. Ándele, pues, que descansen todos. Nos vemos el martes. Vale, profe, gracias. Bueno. Vale, hasta luego, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.